Gracias. Bueno, les quería agradecer por la invitación a las compañeras de Patria y Pueblo de esta casa que hoy nos convoca para tener esta charla de feminismo y macrismo que me parece sugerente, necesario y que hoy, como dicen algunas compañeras de Ni Una y Menos, rating es feminista, ¿no? Y me parece que en algún punto está tocando algunas fibras sensibles y ha generado como revuelo y discusión, lo cual me parece súper interesante y bienvenido. Y para pensar, y del cual me siento parte, yo formo parte del movimiento feminista, soy parte del Movimiento Popular La Dignidad y formo parte de la Confederación del Trabajo de la Economía Popular, de la CETEP. Y desde ese múltiple cruce y complejo se estructura como mi práctica política y también mi intervención en estos últimos años en relación al feminismo en este contexto que tanto le duele a nuestra patria, que es el avance del neoliberalismo más conservador, que en este país se expresa nada más nada menos con la oligarquía, con los dueños de la tierra, con los poderosos y con el Estado administrado por sus verdaderos dueños. Para pensar el feminismo en el contexto del macrismo, lo paradójico del feminismo es que en el contexto del macrismo se transforma en un fenómeno político. ¿No? Porque si uno puede pensar haciendo una genealogía corta, porque uno podría pensar genealogía corta, mediano plazo, más largo, pero resituándonos en la historia, en la memoria corta del feminismo, que se transforma en un fenómeno político justamente, cuando se reedita un neoliberalismo en su faceta más conservadora. Y no me parece que sea casual que eso suceda. Esa dimensión conservadora que se expresa no solamente en Argentina, en toda la región latinoamericana y en el mundo, viene despertando un feminismo que, inscribe algunas preguntas respecto del momento actual de este mundo y que también, y que me parece interesante, viene a denunciar la crisis de un modelo civilizatorio, como probablemente en ningún otro momento. Me parece que a nivel mundial hay dos grandes espectros que vienen a poner algunos interrogantes y algunas denuncias respecto del mundo tal cual está parado, y de un capitalismo cada vez más salvaje, más agónico en el sentido, más salvaje, más cruel, la teología de la crueldad, más voraz, en donde la violencia va estructurando nuestras vidas y nuestros cuerpos de un modo inusitado y nunca visto. Y cuando me refiero a la violencia como estructurante de nuestras vidas, me refiero a la precariedad de la vida que estructura nuestras vidas. Y cuando hablo de eso, no hablo solamente de los sectores necesariamente populares, los que llamamos nosotros los excluidos de la patria, sino también en términos sociales, en términos más generales. Me parece que junto con que para nosotros de la CETEP otro de los que hoy está poniendo algún interrogante respecto de los límites de este capitalismo salvaje, que es el Papa Francisco, creo que son los dos espectros que hoy vienen a hacer algunos interrogantes y a estructurar en términos más internacionales algunas preguntas y también algunas coordenadas. Quiero decir, que paradójicamente entonces el feminismo se transforma en un fenómeno político acá en Argentina con el arribo, en el contexto de donde se empieza a mostrar como más severamente una avanzada del proyecto neoliberal y del proyecto conservador. Y me parece que de ahí hasta esta parte ha sucedido como distintas cuestiones que resultan como interesantes en el marco del feminismo. En primer lugar, el feminismo como cobra un boom en aquel junio del 2016 o 2015. En 2015, con la convocatoria a esa plaza que termina siendo masiva y todos nos preguntábamos qué está pasando acá, qué está sucediendo, alrededor de una consigna bastante concreta que tenía que ver con el femicidio y la violencia, más extrema, pero que en el punto estaba también tocando alguna punta sensible de lo que estaba pasando en este país en términos de la violencia, que como el ángel nuevo de Benjamin viene mirando el horror de algo que se avecina.
Y lo que me parece interesante es que a lo largo de estos 2 años ese feminismo se fue reconfigurando también en la clave de poder introducir otras nuevas discusiones al interior y con una metodología bastante particular que también me parece interesante y que da algunas características que me parece que son interesantes como de este momento del feminismo. En primer lugar, cuando hablo de ese pasaje de estos 2 años, de ese momento inicial, en términos de este nuevo como fenómeno político, digo, ese momento inicial en donde está centrado alrededor de la vida, digamos, ¿no? Y a la cuestión más extrema de la violencia, digamos, poniéndole nombre a algo que, digamos, la sociedad argentina venía a venirse, digamos, ¿no? Como una... Por otro lado, digo, en todo ese pasaje vemos un feminismo que empieza también a tener algunas discusiones y a introducir algunas discusiones más vinculadas ya no solo a la cuestión del femicidio y de la violencia doméstica, sino hacerse algunas preguntas y tener algún tipo de interés, intuición y osadía respecto de poder decir algo de las discusiones políticas nacionales, porque hay siempre como una tentación de creer que nosotras, las mujeres, sobre todo las que somos feministas, está muy bien en el marco, en tanto y en cuanto, digamos, hablemos respecto de nuestra condición de mujer. Me parece que lo que ha sucedido con el feminismo es que ha cobrado un volumen político que se ha animado a tener discusiones respecto de hacer parte de las discusiones del país y de la discusión nacional en su conjunto. Y que se ha corrido hacia temas que me parece que han sido bien interesantes en el momento que lo han dado, han dado discusiones en momentos interesantes respecto de la cuestión no solamente de la violencia, del femicidio, sino de la necesidad, por ejemplo, de remapear el mundo del trabajo, de la necesidad de visibilizar un conjunto de tareas y un conjunto de actividades invisibilizadas, no reconocidas, no remuneradas. Y cuando hablábamos de esto, cuando introducíamos estas discusiones y cuando interpelamos y se interpelaba también a ciertas estructuras, no desde un lugar de afinidad, sino desde el lugar de que yo quiero que el feminismo también pueda tener algún tipo de poder nombrar y dar alguna discusión de las que hoy nos están dando, digamos, ¿no? Y en ese sentido, aquella discusión de la necesidad de remapear el mundo del trabajo para poder entender cómo se fue reestructurando efectivamente el trabajo en este país, y en esta región y en este mundo, no estábamos hablando solamente de las mujeres. Digo, para nosotras, las que venimos de la experiencia de la economía popular, eso formaba parte de la discusión que en simultáneo dábamos como CETER en relación a la emergencia social, por decir, digamos, ¿no? En este sentido de poder tratar de visibilizar un sector del mundo del trabajo que históricamente no ha sido reconocido como tal, sino desde el lugar del movimiento social, desde el lugar de subsistencia o de la economía informal o de, bueno. Y me parece que es interesante esta discusión, porque me parece que también da en esa doble pinza de dar esta discusión desde el movimiento feminista y desde el movimiento de la economía popular, ha puesto en discusión algo bastante sensible y sustantivo, que es que hay un 40% de la población mayormente feminizado, digamos, que hoy está excluido del mercado formal del trabajo. Y cuando digo hoy, hablo de varias generaciones, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa discusión, que tanto desde un sector como desde el otro se le aporta a dar, me parece que el feminismo tiene matrices y interpretaciones y abordajes históricos que permite echar luz sobre lo que está sucediendo en el mundo del trabajo hoy, digo, ¿no? En la reestructuración del capitalismo que expresa que haya un 40% de la población hoy por fuera del mercado formal de trabajo. En ese sentido también me parece que ha sido interesante. Voy a marcar 2 virtudes y voy a plantear un problema que yo encuentro hoy también en el movimiento feminista. En cuanto a algunas virtudes, me parece que el movimiento feminista ha logrado 2 cosas que es bastante interesantes. Primero, conservar la unidad a lo largo de los últimos 20 años, que no es menor en un país de fragmentación política permanente, el movimiento feminista a través de sus encuentros nacionales de mujeres, del que la tradición de este lugar, de la tradición de la izquierda popular, etcétera, tiene bastante que ver de esas mujeres, de esa tradición,
ese encuentro nacional de mujeres, íbamos todas, íbamos las de la iglesia, íbamos las peronistas, íbamos las de la izquierda, íbamos las de más allá y las de más acá, y logramos conservar esa plataforma en contextos donde fueron muy difíciles, poder conservarlos. Me parece que ese trabajo que el movimiento feminista hace de elaboración política en el marco de la construcción de síntesis de esa heterogeneidad y de esa diferencia, me parece que es algo que yo rescato, que es preciso rescatar y que tiene algo para aportarle al proceso político y social hoy en este país, como metodología, ¿no? Y que eso también, ese proceso de unidad que ha logrado sostener el movimiento feminista, ha sido clave también en este proceso de la constitución del fenómeno político, porque esto no nace de un repollo, ¿no? Como también esto es el punto de llegada de un proceso histórico de un movimiento feminista que ha tenido un conjunto, que hace 25 años de un encuentro nacional de mujeres, cosa que no sucede en toda la región latinoamericana y que, digamos, nuestras antecesoras lograron sostener y lograron, digamos, intervenir. Detrás de esa discusión que tenía el Frente Izquierda Popular en la década del 70, de la necesidad de, a la hora de definirse como feminista, digamos, ¿no? Porque se definía como feminista en el 75, a la hora de hacerlo, decir, bueno, ¿qué feminismo necesitamos construir? Bueno, cuando hablamos de la incorporación del feminismo dentro de la tradición de, por ejemplo, una izquierda nacional, una izquierda popular, estamos hablando en todo caso de un feminismo que tenga una pretensión de intervención de masas, digamos, ¿no? Bueno, el feminismo ha construido herramientas que ha permitido, sostenerse, tener procesos de acumulación y también procesos de aprendizaje político. Y me parece que eso también tiene que ver a la hora de pensar el 2015 y este fenómeno que explota. Eso me parece interesante. Por otra parte, hoy, por ejemplo, lo que está sucediendo en las asambleas situadas también, están sucediendo asambleas para la construcción del 8 de marzo, que es el Paro Internacional de Mujeres. Lo que está sucediendo ahí se transforma en ese espacio, es un espacio en el que hoy van líderes de cada tradición política, hoy van referentes políticas de cada tradición política, y ese espacio se ha constituido en una especie de ágora griega, donde se constituyen discursos y se amasan síntesis respecto a eso, que para mí es como muy interesante y es un ejercicio que permite a nosotras las mujeres, que muchas veces nos ha costado, tomar ese lugar de centralidad política, tomar ese lugar de la palabra, no por culpa de mi compañero que tengo al lado, sino por la historia de mi propia constitución como sujeto y como sujeto político. Entonces me parece que ese también es un espacio, interesante y que aporta, Esas fueron algunas de las características que me parece que son... Y por otro lado, el feminismo hoy, y como esta es una de las últimas características, después presento como algunos puntos que yo considero como interrogantes. La última cuestión, de características que me parecen estimulantes del feminismo hoy, es su capacidad de poder desbordar y poder, interpelar y constituir un proceso de transformación simbólica, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? En los más jóvenes, en los pibes de menos de 20 años, las pibas de menos de 20 años. Hay algo que sucede ahí, en términos culturales y simbólicos, que me parece que el feminismo está aportando bastante. Y una nueva cuestión, que me parece también novedosa, es que hoy el feminismo, ha logrado en un contexto en donde hemos quemado todas nuestras naves, conservarse como una plataforma de legitimidad política. Y es uno de los espacios y una de las plataformas que tiene puentes con lo sensible, porque si llegamos hasta acá, también algunas preguntas tenemos que hacernos. ¿Hasta qué punto hemos logrado o hemos perdido cierta capacidad de interpelar en lo sensible de nuestro pueblo? ¿No? Bueno, el feminismo lo logra, lo está logrando. Dicho esto, estas 4 o 5 que para mí son características y virtudes y cosas que me parece que son para pensar y que nos deben llevar a la reflexión, incluso de nuestra práctica política cotidiana, yo también creo en eso que decía la compañera respecto de, yo
quiero un feminismo que sea parte y apueste y se constituya como una herramienta del proceso de liberación de mi pueblo. Digo, si el feminismo no sirve como espacio y puente en ese proceso político y social de liberación de esta patria, entonces a mí no me representa. Entonces ahí también nos cabe la pregunta a nosotras las feministas de qué feminismo queremos construir, porque yo veo una masividad también en un punto, digo, ¿no? En términos mediáticos, hoy el nuevo feminista Jorge Real, digo, ¿no? Vemos ahí un sinfín de compañeras que pasan por ahí, pero mis compañeras se mueren todos los días. Mis compañeras están, o sea, no tienen un destino distinto al de mi clase ni al de mi pueblo. Digo, a mi compañera que consumo problemático, que iba al puente, al dispositivo que nosotros tenemos para abordaje de consumo problemático, hace 4 días apareció tirada en la Richeri, desmayada, después de 10 días no sabía dónde está, y hasta el día de ayer la teníamos llevada al hospital porque le seguían saliendo objetos por la vagina. A mi compañera, mi compañera de Constitución, digamos, se tiene que ejercer la Constitución para poder darle de morfar a sus pibes. Tengo otra compañera que está presa en Londres porque en un estado de desesperación se fue como mula, y terminó presa en Londres, hace 2 años que está ahí, y así puedo nombrar cuáles las características de las que viven hoy mis compañeras. Entonces, si este feminismo, digamos, no se inscribe en la tradición de ese feminismo popular, de ese feminismo, digamos, que está atado al destino de mi pueblo, de ese feminismo que busca construir herramientas y que busca dar una lucha política en la clave de liberación de mi patria, y también de herramientas concretas que permitan dar respuesta a ese sinfín de situaciones que yo vivo con mis compañeras en los territorios y en otros, no en los territorios, todos los días. Digamos, porque a mis compañeras de los hoteles de Constitución, digamos, frente a situaciones de violencia doméstica, digamos, no pueden irse porque si se van, pierden ¿cómo se llama? El beneficio, el subsidio habitacional, digamos. Y es tan difícil proponer un cupo en los planes federales de vivienda para mujeres en situación de violencia con ciertas características. No es difícil, les pasa que no lo estamos pensando. No lo estamos pensando. Entonces yo quiero reeditar esa tradición, que es esta tradición, la de esta casa, digo, y que es mi tradición también, que pelea por un feminismo popular, y que, digamos, justamente lo que buscaba, y eso, paradójicamente, el feminismo crece y crece, digo, pero no tiene cristalización alguna, ni en términos de políticas públicas, que es como decía la compañera, va para atrás. El Consejo Nacional de la Mujer, que siempre fue un chiste, hoy, además, digamos, perdió autarquía, no tiene presupuesto, digo, y uno podría decir, el cupo laboral trans para las trabas y las compañeras trans, digo, que no superan los 35 años, porque se mueren, digo, hoy no está implementado en ningún lado. Los municipios, ni de los más progres, ni los de mis compañeros, hoy han adherido al cupo laboral trans. Entonces hay una lucha política que dar ahí. Digo, y así puedo nombrar un sinfín, la criminalización hoy al movimiento de la diversidad, digo, en todas las provincias, porque si este efecto conservador hoy lo que se expresa acá en Buenos Aires, yo no les quiero ni contar lo que es en Misiones o en Salta, o lo que es en un, digo, y hoy la criminalización, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, digamos, cantidad de travesticidios, ahora se viene el juicio a Diana Zacayán, al asesinato de Diana Zacayán, la cantidad de travesticidios, por la condición de ser travesti, digo, bueno, y ni hablar de las comunidades de cuidados. Hoy hay que construir comunidades de cuidados porque nuestras compañeras están en medio de una crisis de emergencia de cuidado y también una crisis de la reproducción social. Hoy vivimos una crisis de la reproducción social. Entonces, si no se construyen herramientas concretas como lo hacían nuestras antiguas, digo, que salían a pelear por, digo, comunidades de cuidado. ¿Qué son comunidades de cuidado? Que tengan jardines comunitarios, que haya, digamos, todo lo que hace que esas compañeras, esas mujeres, digamos, puedan tener la cuestión de la reproducción resuelta de manera de salir a laburar y poder traer un mango a casa, digamos, porque la olla la tienen que parar igual como todos y todas nosotros.
Así que bueno, esa es como también un poco a la reflexión a la que llamo yo, como parte del movimiento feminista, al movimiento feminista. Muchas veces hablamos de ofensiva y yo me pregunto cómo podemos estar en la ofensiva en un contexto tan defensivo como este, y en todo caso, digo, cómo construir procesos, digamos, sociales y políticos, de lucha social y política, que cristalicen en cuestiones que pongan, digamos, que sean sustantivas y que pongan en crisis, digamos, algo del andamiaje conservador y neoliberal en el que estamos paradas y que supongan respuestas reivindicativas y concretas, no para mis compañeras, para la mayoría de las mujeres, digamos, ¿no? Como en algún punto, yo entiendo que, como lo hemos hecho con CETERO en relación a la emergencia social, digo, ¿por qué no vamos por la emergencia de cuidados? ¿Por qué no vamos por la, digo, que tenga que ver no ya solo con mi cuestión, sino con... Bueno, esas son algunas de las reflexiones que... y para cerrar, digo, cuando muchas de... Por ejemplo, para nosotras venimos dando una apuesta muy fuerte dentro del movimiento feminista a que hoy el movimiento feminista, digamos, efectivamente se haga cargo de su crecimiento político y pueda intervenir en la discusión política nacional. Nosotros ahí le pedimos al movimiento feminista que acompañe y adhiera desde esa asamblea del 8 de marzo al paro del 21 de febrero. Porque eso es sustantivo para nosotros. Yo quiero un feminismo que intervenga en la discusión nacional. Porque hay un contexto en donde se viene una movilización que ha construido un marco amplísimo, una convocatoria de marco amplísimo, digo, y ¿cómo no vamos a estar nosotras las feministas? Yo quiero estar ahí. Voy a estar, por supuesto, con mi herramienta gremial, pero también quiero que mi espacio en tanto feminista, o sea, el movimiento feminista del que soy parte, también se pueda pronunciar. Porque hoy incide. No da lo mismo que se pronuncie o que no se pronuncie respecto de la realidad de este país. Y así como quiero eso, digamos, también quiero un 8 de marzo donde la consigna principal sea la derogación de la reforma previsional y el no a la reforma laboral. Digamos, en todo caso, decirle eso a nuestras compañeras y nuestros compañeros de las centrales para abrazarme con aquel que lleve el mismo programa que llevamos nosotras, que es tirar abajo la reforma laboral, digo, y jugar con aquellos actores en el mundo del trabajo del sindicalismo que efectivamente hoy están dando la pelea para que aquellos que quieren sentarse a firmar la reforma laboral, digamos, no puedan hacerlo o tengan el costo político que les corresponde y que se les merece. Así que bueno, nada, muchas gracias.